Siempre creí que cuando un hijo se casa, es como entregar una parte de nuestro corazón para que construya su propio hogar. Es el momento en que imaginamos que el respeto y el cariño que sembramos florecerán, ahora multiplicados. Pero un día, dentro de mi propia casa, escuché a mi hijo gritar: «Mi mujer decide aquí, tú no opinas». Y si crees que esta historia termina en ese momento, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después dio un vuelco a mi vida de una forma que nadie jamás imaginó. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete ya para no perderte ninguna de las historias reales que voy a contar. Mi nombre es Elena Márquez de la Fuente, tengo 75 años, soy viuda desde hace casi 2 décadas y he vivido toda mi vida en la misma casa, rodeada de recuerdos, fotografías y aromas que me recuerdan quién soy. Pensé que allí envejecería en paz, pero descubrí que, a veces, la mayor batalla de nuestra vida comienza dentro de las paredes que juramos proteger. Llegaron un jueves por la tarde, con ese aire de quien trae orden y modernidad debajo del brazo. Martín cargaba 2 maletas grandes y una caja con algo envuelto en terciopelo. Clara entró primero, mirando todo como si midiera cada rincón. No fue un saludo caluroso, fue un beso rápido en la mejilla, apenas rozando. Sus tacones resonaron sobre el piso de madera pulida, y por un momento sentí que ya no era mi casa, sino un escenario. El aroma a jazmín que yo misma había plantado se mezcló con un perfume dulce y caro que llenó el recibidor. Traían su propio espejo dorado, enorme, que colocaron en la pared donde antes colgaba la foto de mi boda. No dije nada, me quedé observando, como quien contempla una tormenta desde la ventana. Esa misma tarde, mientras aún no habían terminado de desempacar, vi cómo apartaban mis sillas de terciopelo burdeos para poner unas nuevas, de un gris elegante pero frío. Mi vajilla de porcelana fina, la que heredé de mi madre, desapareció de la vitrina y fue reemplazada por platos blancos lisos. «Son más prácticos», dijo Clara sin mirarme, mientras ordenaba copas de cristal tallado en la repisa. La lámpara de cristal que colgaba en la sala parecía iluminar solo sus cosas nuevas. Yo intenté decir algo, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Me repetí que eran cambios pequeños, que lo importante era tenerlos cerca. Pero en el fondo, algo en mí sabía que no era un simple cambio de muebles. Cuando propusieron modernizar el jardín, sentí un nudo en el estómago. Clara hablaba de macetas minimalistas, de quitar las bugambilias que trepaban por la pared y que daban sombra a la fuente de mármol central. Esa fuente era un regalo que había hecho mi esposo cuando cumplimos 30 años de casados, y verla allí me recordaba nuestras tardes tomando café. «Se ve anticuada», comentó Clara mientras revisaba catálogos en su tablet. Martín asintió sin levantar la vista. Yo no sabía si sentirme invisible o traicionada. Apreté fuerte mis manos para no mostrar lo que me dolía. El día que vinieron los jardineros, el sonido de las tijeras cortando las ramas me pareció un cuchillo directo al pecho. Las flores caían sobre la alfombra persa que yo había extendido para proteger el suelo, y Clara las pisaba sin notarlo. Reemplazaron el verde vivo por macetas grises y piedras blancas, frías, sin vida. Me quedé en la puerta, sosteniendo una taza de té que ya se había enfriado. Martín me miró un instante, pero desvió la vista como si hubiera algo más importante que atender. Me di cuenta de que ya no era parte de las decisiones, sino apenas una espectadora. Esa noche, mientras la casa estaba en silencio, recorrí el jardín con una linterna pequeña. El olor fresco de las bugambilias ya no estaba. En su lugar, un aroma sintético salía de unas velas aromáticas que Clara había encendido. La fuente de mármol seguía allí, pero parecía ajena, como si hubiera cambiado de dueño sin avisarme. Toqué el agua, fría, y recordé cuando Martín era niño y metía las manos para jugar. Ahora, ese mismo hijo ni siquiera me consultaba sobre lo que se quitaba o se ponía en mi propio hogar. Sentí un vacío que no sabía cómo llenar. Los días siguientes, Clara trajo más cajas con adornos modernos, jarrones negros, cuadros abstractos, alfombras de diseño. Cada cosa que entraba significaba que algo mío salía. Nunca vi a dónde iban mis cosas, pero desaparecían. La sala, con sus cortinas de seda beige, empezó a sentirse como un lugar de revista, bonito pero sin alma. No me atrevía a preguntar, porque cada pregunta parecía ser tomada como una queja. Aprendí a guardar silencio, aunque ese silencio me fuera tragando poco a poco.
Me acostumbré a escuchar el sonido de sus conversaciones desde la cocina, mientras el aroma de sus cafés importados se mezclaba con el de mi pan recién hecho. Hablaban de proyectos, de viajes, de cambios, siempre en plural, siempre nosotros, nunca tú. Yo fregaba los platos, viendo cómo el agua jabonosa se llevaba migas y restos de comida, imaginando que así también se estaba llevando mi lugar en esa casa. Algunas noches, al subir a mi habitación, pasaba junto a la sala y me detenía para ver mis viejos muebles apilados en un rincón, cubiertos con una sábana. Un domingo por la mañana, Clara me pidió que no invitara a mis amigas sin avisar. «Es que luego se interrumpe nuestro ritmo», dijo con una voz suave que escondía dureza. Me limité a asentir, aunque por dentro me hervía la sangre. Mercedes, mi amiga de toda la vida, había sido recibida con un saludo apurado y una taza cualquiera, sin la vajilla bonita que yo siempre sacaba para las visitas. Era como si mis costumbres fueran incómodas, como si estorbara incluso en las cosas más pequeñas. El momento que lo cambió todo llegó durante una discusión en el jardín. Clara insistía en poner una sombrilla moderna junto a la fuente. Yo le decía que arruinaría la vista. Martín, que estaba cerca con una copa de cristal en la mano, alzó la voz de una forma que nunca había hecho conmigo. «Mi mujer decide aquí, tú no opinas». Sentí un golpe seco en el corazón. El mundo se me hizo chiquito y pesado. No contesté. Solo lo miré y tragué saliva, como si con eso pudiera sostenerme de pie. Me quedé allí, escuchando el eco de sus palabras mientras Clara sonreía satisfecha. El brillo del agua en la fuente parecía burlarse de mí. Un colibrí pasó rápido y se fue, como si también entendiera que ya no había lugar para quedarse. Esa noche no pude dormir. Me levanté y caminé por la casa, tocando cada mueble, cada marco, cada objeto que me quedaba. Y sin decirlo en voz alta, algo en mí empezó a decidir que esto no podía seguir así. Esa noche preparé la mesa como lo había hecho toda mi vida. Mantel de lino blanco, cubiertos de plata pulida, copas de cristal tallado. Coloqué en el centro un candelabro que mi madre me regaló cuando cumplí 40 años. El fuego de las velas bailaba en silencio, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Yo quería que fuera una cena tranquila, que el día terminara con algo de paz. Pero cuando se sentaron, el ambiente se volvió denso, como si el aire estuviera lleno de palabras que nadie quería decir. Clara se sentó a mi lado, con el celular en la mano, y Martín frente a mí, sirviendo vino sin mirarme a los ojos. Comimos sin prisa, pero tampoco con gusto. El aroma de la crema de calabaza se mezclaba con el del pan recién horneado, y aún así nadie comentó nada. Yo masticaba despacio, observando cómo Clara acomodaba los platos a su manera, moviendo los cubiertos como si buscara un orden distinto. Sus manos, con uñas perfectamente pintadas, parecían no querer tocar nada que tuviera historia. El mantel, que antes se llenaba de risas y migas, ahora parecía una pieza de museo donde nadie se atrevía a desordenar nada. Sentí que el corazón me pesaba más que la comida. En un momento, intenté romper el silencio. Pregunté si querían que invitara a mis nietos a cenar el próximo domingo. Martín hizo un gesto rápido con la cabeza, como pidiendo tiempo para pensar, pero Clara intervino antes. Tal vez más adelante, la casa todavía necesita ajustes. Esa pausa que hizo antes de decir ajustes me perforó. No estaba hablando de paredes ni de muebles, estaba hablando de mí. Seguí cortando mi carne, evitando que la voz me temblara. El vino en mi copa tenía un sabor amargo que no recordaba. Mis ojos se fueron al candelabro, recordando cuando lo usaba en Navidad, rodeada de voces, de hijos y primos que corrían. En aquel entonces, la mesa larga se llenaba de historias, y la luz de las velas reflejaba sonrisas. Ahora, esas mismas velas iluminaban rostros tensos y distantes. La plata de los cubiertos brillaba, pero el brillo me parecía frío, ajeno. Me pregunté cuándo fue que las comidas dejaron de ser un encuentro para convertirse en un trámite. Y la respuesta me dolió tanto que preferí guardarla. Cuando terminamos, Clara recogió los platos con movimientos rápidos y mecánicos. Ni siquiera esperó a que yo terminara mi café. Las tazas nuevas, blancas y sin ningún dibujo, reemplazaban mi juego de porcelana inglesa. Lo guardó todo en un gabinete distinto, como si quisiera borrar la costumbre de que las cosas tuvieran su lugar de siempre. El olor a café se disipó rápido, dejando en el aire un vacío que parecía ocupar toda la sala. Me quedé sentada un momento más,
escuchando sus pasos en la cocina. Martín volvió con otra botella de vino y sirvió para los dos, dejando mi copa vacía. No fue descuido, lo sentí como una forma de decirme que esa conversación no era para mí. Sus voces comenzaron a bajar, como si hablaran de algo que no debía escuchar. Yo me quedé mirando el mantel, jugando con la servilleta entre mis dedos. El silencio se había vuelto una pared más alta que cualquier otra en la casa. Pensé en levantarme, pero me quedé, porque irme sería aceptar que ya no me consideraban parte de esa mesa. Clara regresó con una carpeta de catálogos de decoración. Sin pedírmelo, comenzó a pasar páginas frente a mí, señalando salas modernas, cocinas minimalistas, comedores sin mantel. Algo así sería perfecto aquí, dijo, mirando a Martín, no a mí. Yo apenas asentí. Mi mirada se quedó atrapada en una fotografía donde una sala gris ocupaba toda la página. Gris, como las sillas nuevas que reemplazaron las mías. Gris, como el ambiente que ahora respirábamos. En un momento, Clara soltó una frase como quien deja caer una piedra en un estanque. Pronto, la casa reflejará un estilo más joven. Lo dijo con una sonrisa fina, sin levantar la voz, pero cada palabra rebotó dentro de mí. Más joven, como si yo fuera la mancha vieja en un cuadro nuevo. Martín sonrió débilmente, como aprobando. No respondí. Mis manos se apretaron sobre el mantel, sintiendo la textura del lino bajo mis dedos, como un ancla para no perderme en el dolor. Me levanté despacio, recogiendo mi taza vacía y llevándola a la cocina. El eco de sus voces quedó atrás, y el candelabro siguió encendido sobre la mesa vacía. Observé la luz de las velas reflejándose en las copas de cristal, preguntándome si esas paredes alguna vez volverían a escuchar las conversaciones que les dieron vida. Guardé la taza en el estante, y sentí que cada pequeño gesto era una manera de resistir. Esa noche, en mi habitación, el silencio seguía conmigo. Afuera, el jardín ya no olía a bugambilias, sino a tierra recién removida. Cerré los ojos, intentando imaginar que todo estaba como antes. Pero al abrirlos, lo único que vi fue la sombra del espejo dorado en el pasillo, como un testigo mudo de que algo estaba cambiando para siempre. Y aunque todavía no sabía cómo, dentro de mí empezaba a crecer una certeza: tarde o temprano, tendría que hacer algo. Era una tarde cálida, de esas en las que el sol entra por las cortinas de seda y tiñe todo de un dorado suave. Yo estaba en la cocina, dejando que el aroma del pan recién horneado llenara la casa, cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Mercedes, mi amiga de toda la vida, con una sonrisa amplia y una caja de bombones envueltos en papel dorado. La abracé fuerte, como quien se aferra a un recuerdo que no quiere soltar. Su perfume me trajo de golpe tantas tardes de café y confidencias que sentí que por fin algo bueno se asomaba a mi día. No tuve tiempo de invitarla a pasar cuando, detrás de mí, apareció Clara. Su sonrisa era correcta, pero no cálida. «Hola, ¿venías avisada?», preguntó, como si recibir a alguien sin cita fuera una falta grave. Mercedes, que siempre ha tenido una elegancia natural, sonrió de vuelta y dijo que había pasado cerca y decidió visitarme. Clara hizo un gesto mínimo con la cabeza y se apartó para dejarla entrar, pero yo ya podía sentir cómo el aire cambiaba de temperatura. La llevé al salón, y al verla sentarse en uno de los sillones nuevos de terciopelo gris, sentí un golpe en el pecho. Ese espacio ya no era nuestro salón de siempre. Mis fotos estaban guardadas, mis adornos en cajas, y la alfombra persa que tanto cuidé había desaparecido. En su lugar, una moderna, de tonos fríos, cubría el piso. Clara se acomodó en la butaca frente a nosotras, como supervisando la conversación. Mercedes me tomó las manos y me preguntó cómo estaba, y aunque dije bien, mis ojos dijeron otra cosa. Quise ofrecerle té en mi vajilla de porcelana inglesa, pero al abrir la vitrina, todo estaba vacío. Clara se adelantó y sirvió en unas tazas blancas sin alma. El aroma era bueno, pero sentí que algo se había perdido, como si la ausencia de esos pequeños detalles hubiera arrancado un trozo de mi historia. Mercedes bebió despacio, observando cada rincón con esa mirada que sabe ver más allá de lo que uno dice. En medio de la charla, Clara interrumpió para preguntar cuánto tiempo se quedaría, porque Martín necesitaba usar la sala para una videollamada. Mercedes la miró sin perder la calma y respondió que no tardaría. Yo, en cambio, sentí que me hervía la sangre, pero guardé silencio. No quería darle la satisfacción de verme molesta. En lugar de eso,
Le sonreí a mi amiga como pidiéndole que no se fuera todavía. El sol comenzó a bajar y la luz dorada se volvió más tenue. Mercedes me contó una anécdota de sus nietos, y mientras hablaba, Clara se levantó y cerró un poco las cortinas, como si quisiera oscurecer el ambiente. Ese gesto me incomodó. Siempre me ha gustado que la luz natural entre sin obstáculos. Sentí que, incluso en esos detalles, me estaban arrebatando la manera en la que yo habitaba mi casa. Cuando Mercedes dijo que debía irse, la acompañé hasta la puerta. Clara se quedó en la sala, revisando algo en su tablet, sin despedirse. En el umbral, Mercedes me abrazó fuerte, más de lo habitual, y en voz baja me dijo: «Esto no me gusta, cuida tus llaves». La frase me cayó como un presagio, como si ella hubiera visto lo que yo todavía no quería aceptar. Nos quedamos así unos segundos, y por un momento sentí que no quería soltarla. Me miró con esos ojos que me han visto llorar antes, y me dio un beso en la frente. «Llámame si necesitas algo», dijo, y se alejó despacio, su figura perdiéndose en la calle iluminada por faroles. Cerré la puerta y apoyé la frente en la madera, respirando hondo para no quebrarme. Regresé a la sala y vi a Clara acomodando unos cojines de seda que había traído hace poco. Ni me miró. Me senté en silencio, sintiendo que la visita de Mercedes había sido como un rayo de luz en una habitación que cada vez se volvía más oscura. No sabía que esa advertencia, dicha casi como un susurro, se quedaría dando vueltas en mi cabeza hasta quitarme el sueño. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en lo que había dicho: «Cuida tus llaves». No entendía del todo por qué lo dijo, pero en mi interior comenzó a crecer una inquietud que me impediría dormir en paz. Sentí que, de alguna manera, Mercedes había visto venir algo que yo todavía no alcanzaba a imaginar. Y aunque no lo sabía, ese algo estaba cada día más cerca. Esa mañana desperté más temprano de lo normal. El sol apenas asomaba por las cortinas de seda y la casa estaba en silencio, ese silencio que pesa más que cualquier ruido. Me serví un café y caminé hasta mi escritorio de madera tallada, ese que tantas veces usé para pagar cuentas, escribir cartas o guardar fotos viejas. Abrí el cajón inferior y debajo de unas carpetas de recetas, encontré la carpeta azul donde guardo lo más valioso que tengo, el título de propiedad de la casa. Lo tomé entre las manos como quien acaricia un tesoro. El papel tenía el olor dulce del tiempo, y al verlo sentí un pequeño alivio, como recordándome que este lugar me pertenece. Lo extendí sobre el escritorio y repasé con los dedos cada letra de mi nombre, escrito con tinta negra, clara y firme. Me quedé mirándolo como quien mira un espejo que devuelve una versión más joven de una misma. Ahí estaba la prueba de mis años de esfuerzo, del trabajo de mi esposo y del sacrificio de criar a Martín sin lujos, pero sin que le faltara nada. Respiré hondo, dejando que el aroma del café se mezclara con el de la madera vieja, como si ambos me envolvieran en un abrazo silencioso. Mientras lo observaba, recordé el día que firmamos ese papel. Vestía un vestido azul marino y llevaba mi pelo recogido. Mi esposo sonreía con esa calma suya, y Martín, con apenas 10 años, corría por el patio persiguiendo mariposas. Esa casa no era solo paredes y techo, era el lugar donde enterramos lágrimas y celebramos risas. Cada grieta en las paredes era parte de nuestra historia, y yo estaba decidida a protegerla. De pronto, escuché pasos en el pasillo. Giré la cabeza y ahí estaba Clara, apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una media sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Y eso qué es?», preguntó, señalando el documento. Su tono era suave, pero cargado de una curiosidad que no me gustó. Cerré la carpeta con calma y la puse sobre mi regazo. «Papeles viejos», dije, sin dar más detalles. Su mirada bajó un instante hacia el título, y supe que había leído más de lo que yo quería mostrar. Clara dio unos pasos hacia mí, fingiendo interés por un libro en la estantería. «A veces es bueno actualizar las cosas, incluso los papeles», comentó, como quien habla del clima, pero con un filo invisible en las palabras. Yo fingí no entender y sonreí, aunque por dentro un escalofrío me recorría la espalda. Cuando salió de la habitación, me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente, como si con ese gesto se llevara un pedazo de mi tranquilidad. Guardé el título en un sobre de manila y lo coloqué dentro de una caja de terciopelo que siempre mantengo bajo llave. Al hacerlo, me sentí como una niña escondiendo un secreto. La llave la colgué de una cadena fina que siempre llevo al cuello, junto a un dije de oro que fue de mi madre. Acaricié ambas cosas,
como si fueran mi escudo contra lo que estaba empezando a presentir. Ese día no toqué más el tema con Martín. Él parecía ocupado, y yo no quería que supiera que su esposa ya había mostrado demasiado interés por algo que no le correspondía. En lugar de eso, pasé la tarde en el jardín, sentada junto a la fuente de mármol, mirando cómo el agua caía en un murmullo constante. Ese sonido siempre me había dado paz, pero ahora parecía un recordatorio de que todo podía cambiar en cualquier momento. El sol empezó a bajar y la luz se volvió dorada. Desde la cocina llegaba el aroma de una cena que no había cocinado yo. Clara tarareaba algo, y ese detalle, que en otro tiempo me habría parecido normal, ahora me sonaba invasivo. Me di cuenta de que la casa ya no respiraba conmigo, sino con ellos. Y yo apenas estaba sosteniendo mi lugar. Esa noche, antes de dormir, volví a abrir la caja de terciopelo y toqué el sobre con el título. No necesitaba verlo, solo quería asegurarme de que seguía allí. Fue entonces cuando entendí que no era solo un documento, era mi última línea de defensa. Y que, si no la protegía, pronto podría quedarme sin nada, ni siquiera un rincón que pudiera llamar mío. ¿Y tú? Si una casa es tuya por derecho, ¿permitirías que alguien más decidiera cómo vivir en ella? Esa tarde el cielo estaba gris, como si presintiera lo que yo iba a sentir minutos después. Entré a la sala y vi a Clara colocando una bandeja sobre la mesa de centro. Había 2 tazas blancas, lisas, sin dibujos, con el vapor subiendo lento y el aroma fuerte de un té que no reconocí. Extrañé mi juego de porcelana inglesa, el que siempre sacaba cuando había visitas o cuando quería darme un gusto. Ahora estaba guardado quién sabe dónde, quizá en alguna caja en el ático, o quizá ya ni siquiera en la casa. Me senté despacio en el sillón, sintiendo bajo mis manos el terciopelo gris que reemplazó al burdeos de toda la vida. Clara me ofreció una taza, y mientras la sostenía noté que estaba más caliente de lo normal, como si quisiera que me quemara los dedos. La llevé a los labios y probé un sorbo. El sabor era amargo, con un dejo metálico, nada parecido al té de jazmín que yo solía preparar. «Es un té especial que me trajeron de Europa», dijo, sonriendo como si me hiciera un favor. Yo asentí, pero por dentro sentí que hasta en esas cosas pequeñas me estaban desplazando. En cada cambio había un mensaje oculto. Aquí las decisiones ya no son tuyas. Intenté romper el silencio preguntando si Martín estaría para cenar. Clara dejó la taza en la mesa, tomó un cojín de seda y lo acomodó a su gusto antes de responder. «Sí, pero tal vez sería mejor que pronto tengas tu propio espacio. Así todos estaremos más cómodos». Lo dijo con un tono tan suave que dolía más que un grito. Me quedé inmóvil, sujetando la taza como si fuera un ancla. No quise preguntar qué quería decir exactamente con tu propio espacio, porque ya lo intuía. En ese momento escuché pasos en la escalera. Martín bajó con el cabello húmedo, recién bañado, y olía a colonia fresca. Se acercó, vio la bandeja y tomó la taza que Clara le extendió. Ni siquiera me miró. Se sentó junto a ella, y en ese gesto, tan simple, entendí que ya no estaba de mi lado. Había algo en su mirada, una mezcla de incomodidad y decisión, que me confirmó que no era solo idea mía. Estaba eligiendo un bando, y ese bando no era el mío. El reloj de pared marcaba las 6:30. Afuera, la fuente de mármol del jardín dejaba caer su agua con un sonido constante que antes me tranquilizaba, pero que ahora se sentía como un eco lejano. Miré a través de la ventana y vi las macetas grises alineadas donde antes estaban mis bugambilias, vivas y coloridas. Sentí que el paisaje entero se había vuelto un reflejo de lo que pasaba dentro. Todo lo que me pertenecía había sido reemplazado por algo que no tenía mi voz ni mi historia. Martín comenzó a hablar de unos cambios que sería bueno hacer en la casa. Clara asentía y agregaba detalles, muebles más ligeros, cortinas claras, menos cosas antiguas. Yo, que había elegido cada objeto con paciencia, me sentí como si estuvieran borrando mi vida pedazo a pedazo. No dije nada. Apreté la taza con fuerza, y el calor empezó a dolerme en las palmas, pero no la solté. Tal vez porque soltarla habría sido reconocer que ya no tenía control de nada. De repente, Clara se inclinó hacia Martín y le susurró algo. No lo escuché, pero vi cómo él asentía. Fue un gesto mínimo, pero me heló la sangre. En ese instante sentí que la conversación que realmente importaba estaba ocurriendo sin mí. Me pregunté cuánto tiempo llevaban hablando de mis cosas, de mi lugar, de mi futuro,
como si yo fuera una pieza más de la decoración que podían mover o guardar. Terminé mi té despacio, dejando que el amargor me llenara la boca. El silencio se volvió tan espeso que podía oír mi propio corazón. Clara recogió las tazas y salió de la sala. Martín se quedó sentado un momento, mirándome de reojo, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Se levantó y la siguió, dejándome sola, con las manos vacías y la mirada fija en el mantel de lino que ya no usábamos para nada especial. Me quedé allí, escuchando el eco de sus voces desde la cocina. No distinguía las palabras, pero sí las risas. Y esas risas, que una vez me llenaron de orgullo, ahora me atravesaban como cuchillas pequeñas. Me di cuenta de que, en esa casa, yo ya no era la anfitriona. Era una invitada que no pidió estarlo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé el sabor amargo del té y las manos de Martín sosteniendo la taza que Clara le ofreció. No pude evitar pensar que, de alguna manera, esa imagen se iba a repetir muchas veces más. Y que, si no hacía algo, pronto no tendría ni siquiera un lugar donde preparar mi propio té. Esa mañana amaneció con una luz clara, de esas que atraviesan los ventanales y caen sobre los muebles como una caricia. Caminé hasta la entrada para limpiar el espejo dorado que llevaba décadas colgado ahí. Su marco, trabajado con filigranas y pequeñas hojas en relieve, había visto pasar generaciones de risas, llantos y visitas inesperadas. Con un paño suave, fui quitando el polvo mientras mi reflejo, más envejecido pero firme, me observaba de vuelta. Era uno de esos objetos que no solo reflejan tu rostro, sino tu vida entera. Mientras repasaba la parte superior del marco, escuché el taconeo firme de Clara acercándose. No saludó, simplemente se detuvo detrás de mí, como si evaluara el objeto. He pensado que podríamos venderlo. Un espejo más moderno abriría el espacio y daría más luz, dijo con ese tono suyo que parecía amable, pero siempre cargado de sentencia. Mis dedos se detuvieron sobre la superficie dorada. No era solo un espejo. Era el último guardián de cada momento vivido en ese pasillo. Le expliqué que ese espejo había sido regalo de boda de mis suegros, y que cada persona que entraba a la casa se veía en él antes de pasar. Clara sonrió apenas, sin ocultar la impaciencia. Pues tal vez ya es hora de que deje de ver tanto, respondió, y ese comentario se quedó flotando en el aire como una bofetada silenciosa. No discutí. Sabía que cualquier palabra mía sería usada en mi contra. Ella se alejó, pero no dejé de sentir sus pasos resonando en el piso de madera, como si todavía estuviera ahí, observando. Seguí limpiando con movimientos lentos, recordando las veces que Martín, de niño, se miraba en este mismo espejo y se reía al verme reflejada detrás de él. Recordé también cuando mi esposo se acomodaba la corbata antes de salir, dándome un beso en la frente. Ese espejo no solo mostraba imágenes, guardaba fantasmas buenos. Al terminar, la luz de la mañana hizo que el marco brillara más que nunca. Me quedé de pie frente a él, estudiando mi propio rostro. No me reconocía del todo. Había una dureza nueva en mi mirada, un rastro de resistencia que antes no estaba ahí. Me pregunté si ese mismo espejo había visto a otras mujeres pasar por cambios así, si había sido testigo de otras batallas silenciosas. El resto del día, Clara evitó hablarme, pero noté cómo, cada vez que pasaba por la entrada, lanzaba una mirada rápida al espejo. Era como si lo estuviera midiendo mentalmente para reemplazarlo. Esa inquietud me acompañó hasta la hora de la cena. Sentía que cualquier objeto con historia estaba en la mira, listo para ser retirado en nombre de modernizar la casa. Mientras cenábamos, Clara mencionó de paso que había visto uno precioso en una tienda de decoración, marco minimalista, cristal sin marco visible. Martín asintió sin mirarme, y en ese gesto entendí que para ellos no había valor en lo que no podían estrenar. Me quedé en silencio, cortando mi comida en pedazos pequeños, como si al hacerlo pudiera frenar el impulso de contestar. Después de la cena, me acerqué de nuevo al espejo y pasé mi mano por el marco, como si quisiera grabar su textura en mi memoria. Me prometí que, mientras yo viviera, ese espejo no se movería de ahí. No iba a permitir que lo borraran de la historia de la casa, igual que intentaban borrarme a mí. Esa noche, antes de apagar las luces, lo vi reflejar un pasillo vacío, tranquilo. Pero en mi interior, supe que pronto ese reflejo podría cambiar. Y que, si no estaba atenta, no solo perdería el espejo, perdería mucho más.
Me fui a dormir con la imagen dorada clavada en los ojos, pensando en cuántas batallas se pelean en silencio antes de que alguien se atreva a decir la primera palabra. Era domingo y la mañana tenía ese olor a pan dulce y café recién hecho que siempre me había gustado. Salí a misa como de costumbre, llevando mi chal favorito y un sombrero sencillo para protegerme del sol. El camino de regreso lo hice despacio, disfrutando el aire fresco que traía el aroma de los naranjos de la calle. Al llegar a casa, algo me detuvo. El portón del garaje estaba cerrado con seguro, algo que nunca había visto en todos estos años. Me quedé de pie frente a él, sintiendo como el calor del metal me subía por las manos mientras lo intentaba abrir, sin éxito. Toqué el timbre y esperé. Clara apareció en el umbral con una bata de seda color marfil, como si acabara de levantarse. Su sonrisa era educada, pero había algo en sus ojos que me decía que esto no era un simple descuido. «Ah, lo cerramos por seguridad», explicó, dándole un tono ligero a la frase. Yo asentí, aunque por dentro sentía que ese seguro no era para proteger la casa, era para controlarme a mí. Martín bajó las escaleras con una taza de café en la mano y el cabello aún húmedo. «Es por precaución, mamá, para que no cualquiera entre», dijo, evitando mirarme directamente. Sus palabras cayeron pesadas. No era cualquiera quien entraba, era yo. Me dolió sentir que mi propio hijo me hablaba como si fuera una visita que debía tocar la puerta para acceder a su casa, a mi casa. Entré y dejé mi bolso sobre la mesa de mármol del recibidor, esa que siempre había usado para colocar flores frescas. Ahora estaba desnuda, salvo por un jarrón moderno y frío. Mientras colgaba mi chal, escuché el portón cerrarse otra vez detrás de mí, el sonido metálico resonando como un candado en mi pecho. Clara y Martín intercambiaron una mirada rápida, creyendo que no los veía. Fui a la cocina para servirme un café, pero encontré la cafetera nueva, de acero brillante, y ni rastro de la vieja, la que sabía usar con los ojos cerrados. El aroma era distinto, más fuerte, casi amargo. Me senté en silencio, mirando por la ventana hacia el portón, imaginando que cada vez estaría más cerrado para mí. Sentí un peso en el pecho, no por el seguro, sino por lo que simbolizaba, que poco a poco estaban cerrándome la entrada a mi propio mundo. Ese mediodía comimos juntos, pero la mesa estaba extrañamente ordenada, sin los manteles bordados ni las flores que solían alegrarla. Clara hablaba de un nuevo sistema de seguridad con cámaras y sensores. Martín asentía, opinando sobre el costo y la instalación. Yo no dije nada. La idea de cámaras vigilando cada movimiento me pareció asfixiante, pero sabía que mi opinión ya no contaba. Después de la comida, subí a mi habitación y desde la ventana vi a un hombre revisando el portón. Clara le mostraba algo, señalando con gestos precisos. En ese momento sentí un escalofrío. No solo estaban cerrando la casa hacia afuera, también estaban marcando los límites de mi vida dentro de ella. Era como si el espacio que podía habitar se encogiera cada día más. Más tarde, al salir a regar el jardín, revisé el buzón. Entre las cartas habituales había un sobre pequeño, sin remitente. Lo abrí con cuidado. Dentro había una hoja doblada en 4, con solo una frase escrita a mano: «No esperes a que te echen». Me quedé paralizada, leyendo y releyendo esas palabras. El papel temblaba entre mis dedos. Miré alrededor, pero la calle estaba vacía. Guardé la nota en el bolsillo de mi delantal, sintiendo que era una advertencia, aunque no sabía de quién ni por qué ahora. Esa noche, el sonido del portón al cerrarse volvió a resonar en mi cabeza mientras intentaba dormir. No sabía si preocuparme más por el seguro que pusieron, o por la carta que aún llevaba doblada bajo la almohada. La tarde estaba tibia, y el aire traía un olor tenue a jazmín que me recordó a tiempos más sencillos. Me encontraba en la cocina, pelando unas manzanas sobre la encimera de mármol, cuando escuché las voces de Clara y Martín desde la terraza. Al principio eran murmullos, pero pronto las palabras comenzaron a subir de tono, atravesando las cortinas de seda como cuchillos. Me quedé quieta, cuchillo en mano, intentando distinguir cada frase. «Es que no podemos seguir manteniendo todo así», decía Clara con un tono cargado de fastidio. Martín, más bajo, intentaba calmarla, pero luego ella lanzó otra estocada: «Tu madre consume recursos que no le corresponden». Sentí un calor subirme al rostro, una mezcla de indignación y tristeza. Dejé el cuchillo sobre la encimera y me acerqué despacio a la puerta que daba al jardín, cuidando que el sonido de mis pasos no las delatara. Desde el umbral,
Los vi. Clara, con un vestido de lino claro y un vaso de agua mineral en la mano, gesticulaba hacia el jardín, como si cada planta, cada fuente, cada ladrillo fuera una carga para ella. Martín estaba recargado en la baranda, con la vista hacia el suelo, evitando mirarla. Mis macetas de cerámica, las que yo había pintado a mano, estaban apiladas a un lado, como esperando que alguien decidiera qué hacer con ellas. El sol de la tarde caía directo sobre la fuente de mármol, haciendo que el agua brillara. Pensé en acercarme y decirles algo, pero me quedé ahí, escuchando cómo Clara hablaba de renovar espacios y optimizar gastos. Todo sonaba calculado, frío. No era solo una discusión de pareja, era una estrategia en la que yo era la pieza que sobraba. Martín intentó suavizar la conversación, pero Clara lo interrumpió con un gesto firme. No es personal, es lo que conviene, dijo, aunque todos sabíamos que sí era personal. Yo respiré hondo, intentando que mi presencia no se notara. El olor del jazmín se mezclaba con el de un perfume caro que Clara llevaba puesto, uno que siempre me resultó demasiado dulce, casi empalagoso. En un momento, Clara dio un portazo al cerrar la puerta de vidrio que conectaba la terraza con el comedor. El golpe fue tan fuerte que hizo caer un florero de cristal tallado que estaba sobre la mesa auxiliar. Se rompió en 1000 pedazos, y el sonido se extendió por la casa como un eco de lo que estaba pasando entre nosotros. Me agaché para recoger los fragmentos antes de que alguien se lastimara, pero Clara ni se detuvo a mirar. Martín entró detrás de ella, con una expresión tensa. Me vio agachada, recogiendo pedazos, y dijo apenas un perdón que no supo a nada. Yo lo miré, sosteniendo uno de los fragmentos de cristal entre los dedos, y pensé que así me sentía, rota en partes que nadie se molestaba en volver a unir. El resto de la tarde transcurrió en un silencio incómodo. Clara se encerró en su habitación y Martín se perdió en la computadora. Yo me quedé en el jardín, observando cómo las sombras se alargaban sobre el pasto. El sonido del agua en la fuente, que antes era un alivio, ahora parecía un recordatorio constante de que algo estaba por romperse definitivamente. Me quedé allí hasta que el cielo se volvió naranja, preguntándome cómo había llegado a este punto. Cómo pasé de ser el centro de mi hogar a sentirme como una invitada a la que pronto le pedirán que se vaya. ¿Y tú? Si tu propio hijo permitirá que su pareja te hablara así, ¿podrías perdonarlo? Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama y caminé descalza por el pasillo, sintiendo el frío del piso de madera bajo mis pies. Las luces estaban apagadas, y la casa entera respiraba ese silencio que solo llega cuando todos duermen, o cuando ya no hay nada que decir. Fui hasta el recibidor y me detuve frente al espejo dorado. Mi reflejo me devolvió una mirada cansada, con los ojos enrojecidos de tanto callar. Ahí, parada en medio de mi propia casa, sentí que estaba perdiendo más de lo que podía permitir. Volví a mi habitación y abrí la gaveta donde guardo una libreta vieja de tapas azules. Entre las páginas, doblado con cuidado, estaba un papel amarillento, el número de don Julián, el cerrajero que me había salvado hace 20 años, cuando nos robaron una madrugada. Recordé cómo llegó con su caja de herramientas envuelta en terciopelo para no rayar nada, y cómo trabajó en silencio hasta cambiar cada cerradura. Ese día me dijo, una puerta segura le da paz a quien vive adentro. Y ahora, sentada con su número en la mano, entendí que esa frase tenía más sentido que nunca. Apreté el papel, sintiendo que mis dedos temblaban. La idea de volver a llamarlo era como una chispa en la oscuridad. No por miedo a que entrara alguien, sino por miedo a no poder cerrar la puerta a quienes ya estaban adentro. Me quedé un momento sentada al borde de la cama, escuchando el tic-tac del reloj de pared que parecía empujarme a decidir. Bajé despacio las escaleras, cuidando que no crujieran. Pasé junto a la sala, donde la lámpara de cristal estaba apagada, y el aire olía a perfume caro que Clara había dejado impregnado. Me detuve en la cocina para servirme un vaso de agua, pero terminé quedándome junto al teléfono fijo. Lo observé como si fuera un puente a algo que cambiaría mi vida. Recordé cuando don Julián vino por primera vez. Llevaba una camisa de lino clara, un sombrero viejo y manos seguras. Me explicó cada paso, no por obligación, sino porque entendía que ese trabajo no era solo metal y llaves, era confianza. Ahora, tantos años después, esa misma confianza parecía ser mi única salida. Miré hacia el piso de arriba. Silencio. Martín y Clara dormían. Abrí la libreta otra vez, marqué los números despacio,
casi conteniendo la respiración. Al segundo timbre, una voz grave y conocida respondió: «Bueno». Sentí un nudo en la garganta. «Don Julián, soy Elena Márquez, no sé si me recuerde». Hubo una breve pausa y luego una risa suave. «Claro que sí, doña Elena, ¿todo bien?». No supe qué contestar. Me quedé callada unos segundos, apretando el auricular contra el oído, sintiendo como un plan comenzaba a tomar forma en mi mente. No le di detalles, no todavía. Solo le dije que tal vez pronto necesitaría de sus manos otra vez, y que le avisaría con tiempo. Él respondió con ese tono firme que siempre me tranquilizó: «Para usted, cuando sea, a la hora que sea». Colgué y me quedé de pie junto al teléfono, con el corazón acelerado. Era la primera vez en semanas que sentía que tenía una carta guardada bajo la manga, algo que ellos no podían controlar. Subí a mi habitación, escondí la libreta bajo el colchón y me acosté. Afuera, el viento movía las ramas del jardín, y por primera vez en mucho tiempo, dormí con la sensación de que yo también podía cerrar una puerta y abrir otra. Esa noche la casa estaba tan callada que podía escuchar el crujir leve de la madera con cada paso. Esperé hasta que el silencio se volvió absoluto, hasta que no se oyó más que el goteo suave de la fuente de mármol allá afuera. Bajé a la cocina y encendí solo la luz pequeña, la que iluminaba como un faro íntimo en la penumbra. Saqué mi taza favorita de porcelana azul, esa que Clara nunca usa, y serví un té de canela que llenó el aire con un aroma cálido. El vapor subía lento, dibujando formas que parecían pensamientos flotando. Llevé la taza al escritorio y abrí el cajón donde guardo la caja de terciopelo. La tomé con ambas manos, sintiendo la suavidad de la tela, y la coloqué frente a mí como si estuviera frente a un cofre sagrado. Dentro estaba el sobre con el título de propiedad, sellado y con mi nombre escrito en letras que parecían más firmes de lo que yo me sentía. Saqué los papeles y los extendí sobre la superficie, dejando que la lámpara de cristal arrojara destellos sobre ellos, como si el documento estuviera hecho de oro. Mientras repasaba cada línea, no podía evitar recordar todas las veces que me había sentido segura bajo este techo. Mi esposo reparando una lámpara, Martín corriendo por el pasillo, yo cuidando cada rincón como si fuera una parte de mí. Y ahora, aquí estaba, leyendo la única prueba de que todavía tenía derecho a decidir. Sentí un escalofrío al pensar qué pasaría si algún día este papel desaparecía de mis manos. Di un sorbo a mi té y lo dejé sobre un posavasos de mármol. Saqué la libreta azul de debajo del escritorio y marqué el número de don Julián. La línea sonó 3 veces antes de que respondiera: «Sí». Mi voz salió más baja de lo que esperaba. «Don Julián, ha llegado el momento, ¿puede venir esta noche?». Hubo un silencio breve, y luego su respuesta, tan segura como siempre: «Para usted, doña Elena, cuando quiera». Le pedí que no hiciera ruido, que trajera solo lo necesario, y que viniera por la puerta trasera. Él entendió sin hacer preguntas. Antes de colgar, me dijo algo que me quedó grabado: «Una cerradura nueva es más que metal, es una decisión». Sentí que esa frase se me quedaba en el pecho, ardiendo como una certeza. Guardé los papeles con cuidado, volviendo a sellar el sobre. Lo coloqué de nuevo en la caja de terciopelo y la cerré con la llave que cuelga de mi cadena. Apreté el dije contra mi piel, como buscando fuerza. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas, y yo me imaginaba ya caminando por la casa con el sonido distinto de una llave nueva. Antes de subir a mi habitación, tomé la taza y bebí el último sorbo de té, ahora tibio. No sabía si era el miedo o la decisión lo que me mantenía tan despierta. Sentí que el aire en la casa estaba cambiando, como si ella misma supiera que algo importante estaba por pasar. Me asomé a la ventana que da a la calle. No había nadie, solo la luz amarilla del farol iluminando el portón. Pronto, ese portón tendría un secreto que solo yo y don Julián conoceríamos. Y ese pensamiento me dio la paz suficiente para apagar la luz y esperar la madrugada. A las 2 de la madrugada, el silencio de la casa era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj de pared en la sala. Me levanté sin encender las luces, sintiendo el piso de madera frío bajo mis pies. Me puse un suéter de lana y bajé despacio las escaleras, cuidando de no tocar la baranda para que no crujiera. Afuera, las luces de la calle apenas alcanzaban a iluminar la entrada. Abrí la puerta trasera y ahí estaba don Julián, con una linterna pequeña y una bolsa de herramientas envuelta en terciopelo negro. Me saludó con un gesto, sin palabras,
y entró con la discreción de quien sabe que no debe dejar huella. Caminó directo hacia la cerradura principal, la observó un momento y luego comenzó a trabajar. El sonido metálico de las herramientas era leve, casi como un susurro. Yo me quedé junto a la ventana, mirando hacia el portón del garaje. El aire estaba fresco y olía a tierra húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de lo que estaba a punto de pasar. Mientras él cambiaba la cerradura, mi mente repasaba cada momento en que había sentido que me quitaban un pedazo de esta casa. Las bugambilias arrancadas, el espejo dorado amenazado, mis muebles guardados sin permiso. Esta noche era mi respuesta, no con gritos ni discusiones, sino con un giro de llave que cambiaría las reglas. Don Julián levantó la vista y me sonrió, como si entendiera lo que esto significaba para mí. Luego nos movimos hacia el portón del garaje. El metal estaba frío y ligeramente húmedo. Él trabajaba rápido, con manos seguras, revisando cada tornillo como si estuviera cerrando una caja fuerte. Yo vigilaba la escalera, temiendo escuchar algún paso. El único sonido era el leve clic de las piezas encajando en su lugar. En un momento, el silencio se rompió. Escuché el crujido de un piso en el segundo nivel. Levanté la vista y vi una sombra moviéndose. Clara. Caminaba hacia la cocina, probablemente por un vaso de agua. Mi corazón empezó a golpearme en el pecho. Don Julián se detuvo, bajó la herramienta y me miró. Le hice un gesto para que esperara. Nos quedamos quietos, como estatuas, escuchando cómo abría el refrigerador, sacaba una botella y bebía. El sonido del vidrio contra la mesa fue un alivio, significaba que no iba a bajar. Escuché sus pasos de regreso a la habitación y el cierre suave de una puerta. Don Julián retomó el trabajo, más rápido que antes, y en pocos minutos terminó. Me mostró las llaves nuevas, 3, frías y brillantes, que descansaban en mi mano como si fueran lingotes. Guardé 2 de ellas en mi bata y la tercera en un cajón pequeño de la cocina. Él recogió sus cosas, volvió a envolverlas en el terciopelo y se despidió con un apretón de manos. Ahora esta puerta obedece solo a usted, dijo antes de salir por donde había llegado. Cerré la nueva cerradura y sentí un peso enorme salir de mi pecho. Toqué la madera de la puerta como quien agradece a un viejo amigo. Subí las escaleras con las llaves apretadas en el puño, segura de que, al amanecer, el mundo dentro de esta casa ya no sería el mismo. El amanecer llegó con una luz dorada que entraba por las cortinas de seda, tiñendo la sala de un brillo suave que contrastaba con lo que yo estaba a punto de hacer. Me levanté antes de que Martín y Clara despertaran. Fui a la cocina, me serví un café en mi taza de porcelana azul y lo bebí despacio, mirando hacia el jardín. La fuente de mármol seguía cantando con su agua, ajena a lo que se venía. Terminé el café y subí a sus habitaciones con una calma que me sorprendió incluso a mí. Entré primero al cuarto de huéspedes, donde Clara guardaba sus maletas de cuero. Saqué cada una y las coloqué en el pasillo. Luego, en el armario de Martín, doblé su ropa con cuidado, como lo hice tantas veces cuando era niño. No había enojo en mis manos, solo una decisión firme. Cada prenda iba a su lugar dentro de las maletas, alineadas, como piezas de un cierre inevitable. El sonido de las cremalleras al cerrarse era como un sello final. Las bajé una por una, despacio, para no despertarlos antes de tiempo. En la entrada, junto a la fuente, las coloqué de forma ordenada, como quien prepara un paquete para ser recogido. El sol comenzaba a iluminar el jardín y el aroma de los rosales se mezclaba con el de la tierra húmeda. Miré la escena un momento y pensé que era irónico, tan bonito afuera, tan desgastado por dentro. Volví a la cocina y dejé las llaves nuevas sobre la mesa, solo para sentir su peso. Las recogí otra vez y las guardé en el bolsillo de mi bata. Escuché pasos en el piso de arriba y supe que el momento había llegado. No me moví. Quería que fueran ellos quienes vieran primero la puerta cerrada y las maletas esperando. Clara bajó primero. Llevaba un camisón de seda y el cabello recogido. Se detuvo en seco al ver las maletas junto a la puerta. Luego intentó girar la cerradura, pero la llave que llevaba en la mano ya no encajaba. Su rostro se tensó y me miró, como si esperara una explicación inmediata. Antes de que hablara, escuché la voz de Martín bajando las escaleras. Él llegó a la entrada y, al ver la escena, dejó escapar un suspiro largo. «¿Qué significa esto, mamá?»,
dijo con una mezcla de incredulidad y enfado. Yo me acerqué despacio, mirándolo directo a los ojos. Significa que aquí decide la dueña, y la dueña soy yo, respondí con una calma que no me conocía. No levanté la voz, pero sentí que cada palabra caía como piedra. Clara se cruzó de brazos, con esa expresión de desafío que tantas veces había visto. Martín, en cambio, parecía debatirse entre decir algo más o guardar silencio. Pero ninguno de los dos se movió. La fuente seguía sonando, imperturbable, como si el tiempo no existiera para ella. Nos quedamos así, en un silencio que duró segundos pero se sintió eterno. Yo no me moví de la puerta, ellos no se acercaron más. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control absoluto de la situación. Y, en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a sacar a un hijo de su casa si la irrespeta? Martín dio un paso hacia mí, y pude sentir el calor que emanaba de su rostro, encendido como si toda la sangre le hubiera subido de golpe. Sus manos se cerraban con fuerza a los costados, los nudillos blancos, como si estuviera conteniendo algo que quería escapar. Rabia, frustración, o tal vez culpa. «Mamá, esto no es necesario, estás exagerando», dijo. Su voz tenía un filo que no recordaba haber escuchado en él, una mezcla incómoda de orden y súplica, como si quisiera mantener una autoridad que no le pertenecía. Lo miré sin pestañear, sosteniendo su mirada con una firmeza que nunca antes me había permitido. Y entonces, con la calma de quien ya no se deja arrinconar, respondí: «No, Martín. Lo que fue innecesario fue que permitieras que alguien más decidiera por mí, en mi propia casa». Mi voz no tembló, resonó en la sala como una campanada fría y definitiva. Clara dio un paso al frente, con una seguridad ensayada, interponiéndose entre nosotros. Todavía llevaba el camisón de seda, pero su postura no tenía nada de doméstica. Era la de una mujer que se alista para una pelea que cree ganada. Me miró de arriba abajo, como midiendo dónde debía golpear. «No puedes echarnos así. Tenemos derechos», dijo, enfatizando la última palabra como si fuera una llave mágica capaz de abrir cualquier puerta cerrada. Sus labios apenas se curvaron, lo justo para que entendiera que no estaba hablando solo de leyes. Yo respiré hondo, dejé que un segundo largo pasara. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Y respondí con un suspiro que no escondía cansancio, sino certeza: «El único derecho aquí lo tengo yo. Y lo tienes tú, Martín, mientras me respetes. Nada más». Un silencio espeso cayó sobre nosotros, el tipo de silencio que parece empujar las paredes hacia adentro. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta que sabes que te mojará aunque te escondas. Clara cruzó los brazos y ladeó la cabeza, con esa mezcla venenosa de lástima y burla que encendía en mí una rabia profunda. «Volveremos con abogados», soltó finalmente, como quien arroja un cuchillo al suelo para ver si el otro retrocede. No encontró miedo. Encontró a una mujer que había pasado demasiadas noches en vela, repasando cada palabra, cada opción, cada riesgo, antes de llegar a este momento. Martín bajó la vista, y esa simple acción dolió más que cualquier grito. No era el peso de sus palabras lo que me hería, sino la ausencia de ellas. Me pregunté si alguna vez volvería a ver en sus ojos al niño que corría hacia mí en busca de refugio cuando una tormenta lo asustaba. Pero ahora, lo que veía frente a mí era un hombre dividido, atrapado entre la mujer que decía amar y la madre que lo había criado. Y en esa división, yo ya no era su elección prioritaria. La tensión se volvió un animal vivo en la sala. Clara fue la primera en romperla. Caminó hacia las maletas, que estaban alineadas como soldados listos para marchar. Se agachó, abrió una y comenzó a revisar su interior. Cada vez que sus manos se hundían entre la ropa, producía un ruido seco, como si quisiera marcar con cada movimiento que esa era una retirada forzada, pero digna para ella. Cerró la cremallera con un tirón que sonó como un portazo invisible. Martín la siguió en silencio, cargando otra maleta. El golpeteo de sus pasos sobre la madera tenía algo de definitivo, de sentencia cumplida. Desde la ventana,
Los observé mientras Clara hablaba por teléfono. Sus gestos eran rápidos, cortantes, casi militares. Con cada movimiento de sus manos parecía arrancar un pedazo de la historia que habíamos compartido en estas paredes. Martín solo sostenía una de las maletas, mirando el suelo como si la forma de las baldosas le resultara de repente fascinante. Yo me quedé en la puerta, con las llaves nuevas dentro del bolsillo, sintiendo su peso como un recordatorio de que estaba ahí por elección, no por accidente. No necesitaba gritar, ni suplicar, ni justificarme. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba reaccionando a lo que otros hacían, estaba actuando desde mi propia decisión. Y esa diferencia me llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. Cuando terminaron de sacar todo, Clara se giró y me lanzó una última mirada. No supe si era desprecio, desafío o una pizca de reconocimiento. Tal vez un poco de todo. Martín pasó junto a mí sin decir palabra. Su perfume familiar, una mezcla de jabón y colonia que conocía desde que era niño, me envolvió durante un segundo y dejó un hueco en mi pecho. Pero no moví un solo músculo. No le toqué el brazo. No le dije, cuídate. En el fondo, sabía que este instante no tenía vuelta atrás. Que aunque un día regresaran, nada volvería a ser igual. Y que, de algún modo extraño, eso también estaba bien. Porque había aprendido que no todos los vínculos están hechos para mantenerse intactos, pero sí para enseñarnos dónde poner el límite. El sonido de las ruedas de las maletas raspando contra el piso de piedra del jardín rompía el silencio como una campana de despedida que nadie pidió escuchar. Era un sonido seco, metálico, que rebotaba en las paredes y parecía quedarse suspendido en el aire. Desde el umbral, con las manos dentro de los bolsillos y los hombros ligeramente encorvados, observé cómo Martín y Clara avanzaban hacia la reja de hierro forjado. Afuera, un taxi amarillo esperaba con el motor encendido. El humo del escape se elevaba en espirales perezosas, mezclándose con la bruma fría de la mañana y con el olor tenue a tierra mojada que venía del jardín. El chofer, un hombre joven con gorra, mantenía la vista fija en algún punto lejano, tal vez fingiendo no darse cuenta de lo que ocurría, como si quisiera concedernos la intimidad de una despedida silenciosa. Clara fue la primera en llegar a la reja. Sus pasos eran rápidos, como si cada segundo que pasaba allí fuera un riesgo de que yo me arrepintiera y cerrara la puerta de nuevo. Abrió el cerrojo con un movimiento ágil, sin titubeos, y empujó la hoja de hierro con fuerza. Llevaba una chaqueta ligera sobre lo que parecía ser un camisón de seda, y ese contraste, lujo y prisa, le daba un aire descolocado, como si estuviera huyendo de una escena que nunca pensó protagonizar. Sus tacones altos resonaban sobre las baldosas con un eco que, incluso ahora, podía confundir con una especie de provocación. El recordatorio de que ella nunca había pasado inadvertida en mi casa y tampoco pensaba irse sin dejar huella. Subió al taxi sin mirarme, cerrando la puerta con un golpe seco que selló su última palabra, aunque fuera muda. Martín, en cambio, parecía arrastrar el tiempo. Llevaba una de las maletas más pesadas, de esas que requieren esfuerzo incluso para levantar unos centímetros. La colocó en la cajuela con movimientos lentos, como si cada gesto pesara más que el anterior. Por un instante, pensé que giraría la cabeza, que buscaría mis ojos y me diría algo, una disculpa, un adiós, un lo siento susurrado. Pero no. Se quedó allí, de pie, con las manos hundidas en los bolsillos y la mirada clavada en el suelo. La luz débil del amanecer iluminaba su rostro, y pude ver en él algo que no era ni rabia ni tristeza, sino un cansancio hondo, el de alguien que ha peleado demasiado tiempo y ya no sabe si ganó o perdió. Me apoyé en el marco de la puerta, sintiendo el frío de las llaves en el interior de mi bolsillo. No di un paso hacia ellos, no levanté la mano para despedirme. Había aprendido que no todas las despedidas necesitan un gesto visible. A veces, la distancia es la última muralla que nos protege de volver a caer. El aire traía consigo dos aromas opuestos: la gasolina del taxi y ese perfume dulce, persistente, que Clara siempre dejaba en el aire, como una sombra que tarda en disiparse incluso después de que ella se va. El chofer cerró la cajuela y, sin mirarnos, encendió las luces delanteras. Martín subió al asiento trasero sin pronunciar una sola palabra. El taxi arrancó con suavidad, cruzó la calle desierta, y el rugido suave del motor se fue apagando hasta quedar sustituido por el murmullo distante de la ciudad despertando. Me quedé de pie, observando cómo el vehículo se perdía tras la esquina. Sentí que una etapa entera de mi vida se alejaba con ese coche, y aunque parte de mí quería correr detrás,
La otra, más firme, me decía que ese adiós era necesario. Cerré la reja con ambas manos, escuchando el chasquido firme del cerrojo. Caminé de regreso a la casa despacio, con el eco de sus pasos aún resonando sobre las baldosas, un eco que supe se quedaría grabado en mi memoria mucho más tiempo del que duraría el olor de su perfume. El portón volvió a cerrarse con un clic definitivo, diferente al de antes, como si me dijera que ahora respondía solo a mí y a nadie más. Dentro, el silencio era más denso que nunca, pero no del todo hostil. Pasé la mano por el respaldo de una silla de terciopelo, por la superficie lisa y fría de la mesa de mármol, por el borde tallado de la lámpara de cristal que colgaba sobre el comedor. Cada objeto estaba en su sitio, pero todo parecía distinto, más amplio, más luminoso, más mío. Subí 2 escalones. Luego me detuve. Saqué las llaves del bolsillo y las dejé sobre la consola junto al espejo dorado. El metal brilló con la luz tenue que entraba por la ventana, y en ese brillo vi algo más que un simple objeto. Era la confirmación de que, aunque había perdido algo irreemplazable, había recuperado algo que no tenía precio. Me quedé unos segundos observando mi reflejo en el espejo, sin apartar la vista, y supe que esa mujer que me miraba, con el cabello canoso, las manos firmes y la espalda erguida, había aprendido a no ceder jamás el lugar que le pertenece. La casa quedó sumida en un silencio tan profundo que incluso el más mínimo sonido se convertía en un eco prolongado. Desde la sala llegaba el goteo intermitente de la fuente de mármol en el jardín, un ritmo pausado y constante, como un corazón que late despacio después de haber corrido demasiado. Me quedé unos segundos quieta, solo escuchando. Ese sonido, que antes pasaba inadvertido entre conversaciones, pasos y portazos, ahora era el único que llenaba el aire. Caminé por el pasillo con las manos rozando las paredes, sintiendo la aspereza de la pintura en unas zonas y la suavidad en otras, notando las pequeñas grietas que conocía de memoria. Todo estaba igual, pero, al mismo tiempo, todo era distinto. La ausencia de voces, de pasos, de puertas abriéndose y cerrándose, se sentía como un hueco invisible que se extendía por cada habitación. Entré a la sala y me dejé caer en el sillón de terciopelo gris. El tejido estaba frío, sin el calor que deja un cuerpo reciente, como si la tela hubiera esperado demasiado tiempo por alguien que ya no volvería a sentarse allí. Mis ojos recorrieron el espacio, la lámpara de cristal colgaba inmóvil, reflejando un destello apagado del sol, las cortinas de seda permanecían quietas, pesadas, la mesa de mármol mostraba una superficie impecable, sin una sola huella que no fuera mía. Respiré hondo. Sí, el aire era más ligero, pero en mi pecho seguía ese peso extraño, mezcla de alivio y de una soledad inevitable. No era del todo amarga, pero sí profunda, como una herida que ya no sangra, pero todavía arde al tocarla. Me acerqué a la vitrina y abrí sus puertas de vidrio. Ahí estaba, intacto, mi juego de porcelana inglesa, con sus bordes dorados y delicados dibujos azules. Parecía mirarme como si hubiera esperado mi regreso. Pasé un dedo por el borde fino de una taza y sentí un calor inesperado subirme por el pecho. No era alegría plena, pero sí una paz suave, como reencontrarte con un amigo de la infancia que nunca se olvidó de ti. Tomé una taza y la llevé a la cocina, sosteniéndola con ambas manos como si fuera algo vivo. Puse a hervir agua y el silbido de la tetera rompió el silencio, llenando la cocina de un sonido familiar y reconfortante. Preparé un té de jazmín, y su aroma se extendió lentamente por el aire, envolviendo cada rincón como un abrazo invisible. Mientras esperaba que se enfriara, apoyé los codos en el marco de la ventana y miré hacia el jardín. Las macetas modernas que Clara había impuesto seguían ahí, alineadas, frías, pero ya no las sentía como una invasión. Ahora eran un recordatorio de que yo podía decidir qué se quedaba y qué se iba. Tal vez las reemplazaría con el tiempo, o tal vez las dejaría ahí, como cicatrices que cuentan una historia. Me llevé el té a la mesa junto a la ventana y me quedé mirando cómo el viento movía con suavidad las ramas de los rosales. Cada sorbo era lento, casi ceremonioso, como si estuviera aprendiendo a disfrutar de la calma después de tanto tiempo viviendo en tensión. Pensé en Martín, en si estaría bien, en si recordaba este lugar con cariño o con resentimiento. Y aunque me dolía no tener respuesta, supe que no podía cargar con todo. Hay batallas que no me corresponden, heridas que solo él puede atender. Subí a la planta alta y abrí de par en par las ventanas de mi habitación. El aire fresco entró de golpe, moviendo las cortinas blancas como velas hinchadas por el viento. El olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume tenue de las flores del jardín.
Me apoyé en el marco de la ventana y observé cómo el cielo, que había estado claro, comenzaba a cubrirse de nubes. Ese cambio me recordó que, como las estaciones, yo también estaba atravesando una transición. No era el final de nada, sino un cambio de piel. Decidí recorrer la casa entera, habitación por habitación, como si estuviera reclamando mi territorio. Abrí armarios, toqué los muebles, corrí las cortinas para dejar pasar la luz. No buscaba nada en particular, solo reafirmar que todo lo que estaba aquí me pertenecía, que cada rincón guardaba mi huella y mi historia. Sentí que cada paso que daba borraba una sombra y devolvía un poco de luz a las habitaciones. Cuando la tarde comenzó a caer, el silencio dejó de sentirse tan pesado. Empecé a notar otros sonidos: el crujir suave de la madera, el murmullo constante del agua en la fuente, el canto lejano de un pájaro que volvía a su nido. Eran sonidos pequeños, pero llenaban la casa de vida. Me di cuenta de que no necesitaba ruido para sentir que no estaba sola. Me tenía a mí misma, y eso, aunque no siempre bastara, en ese momento era suficiente. Me acomodé en la mecedora del estudio, cubriéndome las piernas con una manta ligera. Cerré los ojos y dejé que la calma me envolviera. Por primera vez en semanas, sentí que no había prisa, que podía quedarme ahí escuchando mi propia respiración, sin esperar a que nadie más decidiera por mí. El tic-tac lejano del reloj marcaba un ritmo pausado, casi hipnótico. Estaba a punto de quedarme dormida, meciéndome suavemente, cuando el teléfono sonó. Abrí los ojos de golpe, sintiendo el corazón acelerarse por el sonido inesperado que rompía la quietud. Me levanté despacio, crucé el pasillo y levanté el auricular. Al otro lado, la voz de Martín, suave, casi un susurro: «Mamá». Me quedé unos segundos con el auricular en la mano, inmóvil, como si de pronto el teléfono pesara más de lo normal. La voz de Martín había sonado distinta, sin esa firmeza cortante, casi defensiva, que había usado tantas veces en los últimos meses. Era más baja, más lenta, como si las palabras le costaran trabajo. «Mamá, quiero hablar contigo», dijo. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. No escuché el murmullo de la fuente, ni el paso de los coches afuera, ni siquiera el latido de mi corazón. Solo su voz, que me llegaba como un eco de un hijo que creía perdido. Respiré hondo antes de responder. Sentí como el aire me llenaba los pulmones, y con él, la fuerza que había necesitado reunir desde aquella mañana en que cerré la puerta con las llaves nuevas. No quería que mi voz temblara. «Martín, aquí solo se habla con respeto. Si vienes, será así, o no vengas». No hubo súplica, ni suavidad forzada, solo la verdad, firme, dicha desde un lugar donde ya no había miedo. Hubo un silencio breve al otro lado, tan denso que pensé que la llamada se había cortado. Y entonces escuché un lo sé que me dejó con un sabor agridulce, como una fruta que madura a medias. Colgué despacio, dejando el auricular en su lugar como si fuera de cristal y pudiera romperse con un movimiento brusco. Mis dedos, todavía calientes por el contacto, quedaron un momento suspendidos sobre el aparato. Me giré y caminé hasta la ventana. Afuera, la tarde se estaba deshaciendo en tonos anaranjados y rosados sobre el jardín. La fuente de mármol reflejaba la luz del sol que caía, y el agua, en ese instante, me pareció moverse más despacio, como si hasta ella supiera que algo estaba cambiando otra vez. No sentí euforia ni miedo, solo esa calma vigilante que llega antes de abrir una puerta sin saber qué o quién espera del otro lado. Fui a la cocina y me serví un café en mi taza de porcelana azul, la misma que Martín usaba cuando era niño para tomar chocolate caliente. Añadí una pizca de canela, como solía hacerlo entonces. El aroma me golpeó de lleno, trayéndome imágenes de desayunos en la mesa de lino blanco, de migas de pan esparcidas y de risas sin prisa. Me pregunté si él también recordaba esos momentos, o si la distancia y las palabras duras habían borrado más de lo que yo imaginaba. Mientras bebía, mis ojos se detuvieron en las cortinas de seda que se movían con la brisa que entraba por la ventana abierta. Afuera, 2 colibríes revoloteaban entre las flores, moviéndose con una delicadeza que parecía imposible, y sin embargo, sostenida por una fuerza invisible. Pensé que así era también la relación con mi hijo, frágil a simple vista, pero con raíces que podían sostener algo, si ambos teníamos la voluntad de cuidarlo. Tomé las llaves nuevas y las sostuve en mi mano. El metal frío era un recordatorio claro de que yo había tomado decisiones para protegerme, para recuperar mi lugar.
Pero también entendí que esas mismas llaves podían convertirse en un puente, si decidía cruzarlo y si al otro lado me esperaba alguien que supiera respetar lo que había detrás de la puerta. No sabía si Martín vendría solo, con Clara, o si no vendría nunca. Lo único seguro era que, esta vez, las condiciones no las impondría él ni nadie más. Caminé por la casa, pasando la mano por los muebles que había recuperado, por los marcos de las fotos que había vuelto a colgar en las paredes. En cada imagen había un instante detenido, un cumpleaños, una Navidad, un viaje al mar. Cada objeto estaba en su lugar, y cada lugar guardaba mi historia. Aunque hubiera perdido cosas, lo esencial seguía aquí. Lo esencial era mío, y eso ya no estaba en juego. La luz del atardecer se fue apagando poco a poco, y encendí la lámpara de cristal del salón. Su brillo cálido llenó el espacio, tiñendo las paredes de un dorado acogedor. Me quedé un momento mirándola, imaginando, sin decidir si quería o no, la posibilidad de que Martín estuviera sentado de nuevo bajo esa luz, hablando sin voces ajenas que lo guiaran. Si eso llegaba a suceder, no permitiría que la sombra de Clara, ni la de nadie, volviera a cruzar el umbral para imponerse sobre mí. Me acomodé en la mecedora del estudio, con una manta ligera sobre las piernas. Afuera, la noche comenzaba a caer, y el canto lejano de un grillo se colaba por la ventana entreabierta. Cerré los ojos un instante, dejando que la quietud me envolviera. No había prisa. Lo que tuviera que pasar, pasaría. Y cuando llegara ese día, me encontraría lista, con la frente en alto, la voz clara y la certeza de que nunca más volvería a ceder el lugar que me pertenece. ¿Y tú? ¿Aceptarías un reencuentro después de una traición así? Han pasado varios meses desde aquella mañana en que las maletas se alinearon junto a la fuente de mármol, brillando bajo el sol como testigos mudos de una despedida que nunca imaginé vivir. El recuerdo ya no me duele como antes. Ahora lo contemplo como una fotografía vieja que se guarda en un álbum, con los bordes gastados, pero sin el peso de las lágrimas frescas. El jardín, que había quedado despojado de sus bugambilias y de buena parte de su vida, volvió a llenarse de color. No las mismas flores de antes, porque hay cosas que no regresan, pero sí rosas rojas y lirios blancos que planté yo misma, arrodillada sobre la tierra húmeda, sintiendo el calor tibio del sol acariciar mi espalda y el perfume fresco de la tierra subir hasta mi rostro. Cada brote nuevo que asoma entre las hojas es como una pequeña victoria silenciosa, un recordatorio de que la vida, incluso después del invierno más largo, siempre busca la manera de florecer. Las cortinas de seda se mueven suavemente con la brisa que entra por la puerta principal, abierta de par en par. No es que haya perdido el miedo a que entren personas equivocadas, es que ahora sé, con la certeza que da la experiencia, que esa puerta solo se abrirá para quien lo merezca. El aire de la mañana huele a café recién hecho, fuerte y reconfortante, mezclado con el jazmín del jardín, el mismo aroma que me acompañó durante tantos años y que había quedado oculto bajo perfumes ajenos, demasiado dulces, demasiado invasivos. Hoy, ese olor vuelve a llenar cada rincón de la casa como un viejo amigo que regresa sin avisar, pero al que recibes con los brazos abiertos. Camino lentamente por el pasillo, dejando que la yema de mis dedos recorra el marco del espejo dorado, que sigue en su lugar como un guardián silencioso de mi historia. El reflejo me devuelve a una mujer distinta, el mismo cabello canoso, las manos marcadas por el tiempo, pero unos ojos más firmes, más claros, sin la sombra de la duda que solían tener. No necesito decirme en voz alta que esta es mi casa, lo siento en cada paso que doy sobre las baldosas frías, en cada giro de llave que ahora responde solo a mí. Hay un peso invisible que se ha ido, y en su lugar ha quedado una ligereza que me acompaña en cada movimiento. En el comedor, el mantel de lino blanco vuelve a cubrir la madera de la mesa, esa que durante un tiempo se sintió ajena, como si ya no me perteneciera. Encima, el candelabro de cristal, limpio y brillante, espera a que lo encienda para alguna ocasión especial. Y esa es la palabra que ahora guía mis días. Especial. No recibo visitas por compromiso ni por costumbre. Cada persona que entra lo hace porque yo lo elijo. Ya no vivo a la deriva de lo que otros quieren o esperan de mí. Cada gesto, cada cambio, nace de mi voluntad y lleva mi firma invisible. Me siento en la mecedora del estudio, con la puerta abierta dejando entrar la luz de la mañana. El sol avanza despacio, bañando el suelo de madera con destellos dorados. A veces, el portón queda entreabierto y desde aquí puedo ver a los vecinos pasar. Algunos me saludan con una mano, otros se detienen a conversar unos minutos. El silencio que antes era un peso insoportable, un recordatorio de lo que faltaba,
Ahora es un silencio que me arropa, que me permite escuchar mis propios pensamientos y reconocer mi voz sin que se pierda entre las de los demás. No he vuelto a ver a Clara. Martín ha llamado un par de veces, siempre con una voz más baja, más cautelosa, como si eligiera cada palabra para no romper algo que ahora sabe frágil. No sé si algún día cruzará esta puerta. No me cierro a la posibilidad, pero tampoco vivo esperando que suceda. He aprendido que la verdadera paz no depende de quién entra o sale, sino de no permitir que vuelva a entrar nada ni nadie que intente arrancarme el respeto que tanto me costó recuperar. Me levanto despacio y camino hacia la entrada. El sol ilumina el umbral, y la brisa trae consigo el sonido lejano de una campana de iglesia. Sobre la consola, junto al espejo dorado, coloco la llave vieja, esa que ya no abre nada, dentro de una caja de terciopelo que guardo en el cajón más alto. No la tiro. No quiero borrarla de mi vida. Quiero conservarla como un recordatorio de que hubo un antes y un después, de que cerrar una puerta también puede ser un acto de amor propio. Me quedo un momento en el umbral, mirando hacia afuera. El mundo sigue, la vida sigue, y yo sigo, pero no soy la misma. He entendido que la fortaleza no siempre se demuestra con gritos, ni con manos cerrando puertas con fuerza, sino con la calma de saber que puedes abrirlas y cerrarlas cuando quieras, sin miedo. Esa calma es la que ahora me acompaña cada mañana, como un pulso constante que me recuerda que todo lo que está aquí ha pasado por mi elección. Respiro hondo. El aire fresco entra por mis pulmones, mezclado con el aroma del café y el perfume de las flores. Siento el calor del sol en el rostro y el murmullo suave del viento jugando con las cortinas. Y mientras todo esto ocurre, dejo la puerta abierta, no para cualquiera, sino para todo aquello que valga la pena dejar entrar. La paz, las risas limpias, los abrazos sinceros y los días que llegan sin amenazas. Lo demás, lo que nos suma, lo que duele sin razón, eso se queda afuera. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera a escuchar lo que pasó cuando un hijo se atrevió a decirle a su propia madre, frente a todos, que aquí decide su mujer, no ella. Ella no discutió, no suplicó, pero lo que hizo después, con un simple movimiento, cambió el rumbo de todo y tocó donde más dolía, el dinero. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo dijo. Aquí decide mi mujer, no tú. Me reí. Y cerré su cuenta bancaria al momento, porque el final no se lo espera absolutamente nadie. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.